Hola. Ahora sí. Maravilloso. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy con problemas de cámara. De verdad con el Ya, equipo que perfecto. estoy, pero te veis súper bien, si no lo importante es eso. Ahora, la gente está, ya hay espectadores para que en este Ya, caso, perfecto. ya, Sí, así que yo voy a ir saludando. Sí, comenzamos por el chat, chiquillos. Comenzamos a las 8:30. 20:30, sí, 8:30, damos 5 minutos más. Hoy Sí, día, perfecto. así que todo bien, si quieres por mientras muteas, ¿no es cierto? Apagan la cámara por mientras, pero ya lo importante es que estás allí. No, sí, somos los hosts, así que voy a estar acá para saludar a la gente que vaya entrando, para crear ambiente, así que no te preocupes. Ya, Sin súper, ningún súper. problema. Sí, Perfecto. sí. Qué bueno. O ¿Ah? sea, tenemos una expositora de lujo hoy día. Sí, en este caso la gente, bueno, no la conoce. Bueno, Andrea se va a presentar, pero es la Rosario, perdón, en este caso, es una luchadora constante en este ámbito, ¿no es cierto? Así Todos que ya, estamos luchando, si no, no estaríamos acá, estaríamos viendo una película de Netflix, así oye, que sí. Bueno, ahora hay tanta demanda, ahora hay Netflix, Amazon, HBO, me han hecho comprar, mis hijos me han hecho comprar tantas cosas, Disney, de todo. sí, así es, sí. Así que bueno, ya, vamos, no se nos muteamos un ratito para en este caso esperar que Perfecto. vayan entrando, ya van Súper. 20, así que nos muteamos un rato a los asistentes, un ratito de paciencia para que Andreita prepare, en este caso nuestra anfitriona, prepare su presentación. Estoy lista, por Maravilloso. favor. ¿Tú crees que le iba a preparar ahora? Voy a ir al No, Rincón del Vago a ver qué, voy a ir a ver qué dice la nueva oh, Constitución. nos sacaste, nos sacaste el rincón del vago. Voy a ir al Twitter de Stingo. Ahí me Claro. entero. Ay, qué terrible, qué terrible. Sí, no, sí, es Sí. terrible. Y más aún Oye, que ya buenísimo. ¿Mm? Buenísimo Fuerte. la guía que mandaron. Ya, yo Mm, le puse algunas cosas aparte, sí, pero bien. maravilloso. Súper Mm. bueno, sí. Voy a echarle una mirada a esto que me llegó recién, pero está bien. Sí. El material que vamos a trabajar hoy día se lo vamos a mandar a todos posterior, ¿ya? Así que en ese Perfecto. sentido, súper importante que los asistentes sepan que el material se les va a ir enviando, en este caso Oye, puntual. ¿te puedo pedir un favor? Me Dígame. gustaría saber en qué se desempeñan los asistentes, es decir, si, sobre todo si pertenecen a alguna asociación gremial, ponte tú de la cueca, de agricultores, no sé, de profesores, si son Maravilloso. sostenedores de colegio, porque quiero hablarles a ellos particularmente, entonces por eso necesito saber esa Mira, información, ¿ya? a los asistentes les pido que por vía chat, porque como es un seminario, es Claro. distinto, distinto, no es una reunión en que todos nos Ah, vemos las caras. ya, Por eso esta ya, modalidad seminario, y por chat sí yo los puedo ver. De hecho, estoy viendo los chats y me dicen, perfecto, no me veo, obvio, porque es un seminario donde solo los ya. panelistas pueden mostrarse. Porque si no vamos Entonces a tú tener. me, Sí, yo te mando Entonces tú me GO. dices, tú me vas diciendo, Yo excelente, te, espera, ahí llegó mi marido, ¿ah? Espera un poquito, ya, voy a ir a saludarlo. ay, no más. Así que a los espectadores, buenas tardes. En este caso, les invitamos a que mediante el chat, ¿no es cierto?, donde dice bajito chat, buenas tardes, Naya, que vayan escribiendo, ¿no es cierto?, después sus dudas, sus consultas, todo, para que en este caso nuestra expositora pueda ir contándoles, ¿no es cierto?, esta maravillosa charla. Lo importante es que estamos trabajando todos en pro de rechazar esta nueva constitución en el 4 de septiembre, ¿no es cierto? También los invitamos en este caso puntual, a que ingresen en este caso, para que sean apoderados de mesa en www.apoderadoschile.cl, que es donde se está agrupando la gente que trabajó en apoderadosdemesa.cl en la primera y segunda vuelta presidencial. Así que los invitamos también, bueno, en este caso puntual, a que se puedan inscribir para que sean, en este caso, saludos Sergio, en este caso Salvador también, saludos desde acá. Soy Antonio Mesano, tengo problemas con el equipo con el que estoy trabajando, pero porque es un DeX, no es un notebook, es un tarro y la camarita no me funciona bien. Ah, qué bueno, Carolina, apoderada de segunda vuelta. Ahora, estamos invitando a Apoderados Chile. Acuérdate que ahora apoderadosdemesa.cl, ahora es apoderadoschile.cl. En este caso puntual para este proceso eleccionario.
Así que aquí están saludando. Te saluda, en este caso, te digo al tiro, te saluda Sergio Lavín, ingeniero jubilado relacionado con los guasos de Pelarco. Ya, maravilloso, Sergio. También tenemos a Carolina Acuña, que trabajó como abogada de mesa en la segunda vuelta. Andrea Allende también trabajó como abogada de mesa. Bueno, ahí, abogado de mesa, ¿no es cierto? Y como les dije, si están unidos a cualquier institución, ONG, de las buenas, en este caso, de la ONG que valen la pena, o también organizaciones comunales. Claro, estoy en Planned Parenthood. ¿Ah? Soy de Planned Parenthood, soy del móvil. ¿Ah? Claro. Entonces, le digo que se puedan... Soy de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Sí, claro. No, soy funcionario del INDH. Claro, soy funcionario, ando con mi chaquetita. Voy a controlar aquí lo que se dice, ¿ah? Si no, delito de odio no va. No, perfecto, ya. Mira, tenemos una bioquímica, Aurora Flores, Irene del Valle, Importante los bioquímicos. ¿no es cierto? Sí, muy importante los bioquímicos, muy baratos. Por el tema de las propiedades, sí, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, ¿no es cierto? Con el INAPI, sí, porque al final todo es investigación y publicación. Un científico no puede, pues inventa una cura contra el coronavirus, no lo va a poder patentar y va a ser irrisorio que Chile invente la vacuna. Y ojo, Chile tiene, en este caso puntual, la creación de las vacunas contra la hepatitis B, la hepatitis C. Valenzuela, mira, aquí en Chile, científicos chilenos, sí, en Chile hay muy buena ciencia, y el tema es que, mira, ingeniera agrónoma, Karina Espinosa, de licenciada en agrónoma también hay un tema ahí, sí, con los alimentos. Exactamente, dueña de casa, emprendedora, vivo en el rubro de la belleza, vivo con mi hija, con mi madre postada, mi hija con síndrome de Down, o sea, también es muy importante, mira, tema de la salud. El tema de la salud, muy importante, y de la inclusión. No habla de la inclusión, cero inclusión, cero. De verdad, no iba a ser la casa de todos, mentira, es un engaño. No hablan de inclusión, no hablan de los niños con necesidades especiales. Yo tengo un hijo que es Asperger, no habla eso en la Constitución, al contrario. ¿Ya? Y más encima uno tiene que atender psicólogo, psiquiatra, en este caso especialistas. ¿Dónde? ¿Hacer cola al consultorio? Donde no hay. Mira, tengo gente que, Sergio, 35 años en la minería del cobre, ingeniero comercial. Tenemos de todo. Ya vemos 40, así que vamos subiendo. Para hoy día teníamos pronosticado 65 que han confirmado. Ayer tuvimos 117. Así que vamos bien. Los otros días van a haber más capacitaciones. De hecho... No, si estoy inscrita para otra. Así que ahí yo te voy a decir qué día si les encanta para que se reúnan. Hoy día hablaba con una carabinera y le dije, ¿sabe qué? Yo no hice el servicio militar, pero ya estoy pagando con creces el servicio militar aquí ya. Mi servicio a la patria. Sí. Estamos todos haciendo el servicio militar aquí. Exactamente. ¿Sí? Ignacio Baeza, María Luis, Ignacio Aliso de Casa, Ignacio Baeza, Santiago Centro, ingeniero en computación. Felicitaciones, bienvenido. ¿No es cierto? Yo voy leyendo los chats, en este caso puntual. Vamos a esperar hasta las 20:35 para darle tiempo para que se vayan sumando, ¿no es cierto? Y lo importante es que esto ustedes se lo transmitan a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, en este caso, porque esto es una información relevante. Tenemos que cuidar nuestro país. No puede ganar el apruebo, porque realmente es entregarle a la izquierda todo. Alejandro Vázquez, ingeniero agrónomo de Linares, maravilloso, una pyme de jardinería. O sea, imagínate, ahí te van a... Por eso que hay que cuidarlo, chiquillos. Hay que darlo todo. Hay que cuidar los votos. Acuérdense, el día de la elección, más allá, pero el día de la elección, llegar temprano. La izquierda te roba los votos temprano, y no te los roba, sino que llegan tempranito, se ponen de acuerdo, le pasan los votos a uno, firman los RUT de los abuelitos, y listo, y nadie sabe, porque no hay cámaras, no hay nada. ¿Por qué? Porque la gente llega a las 10 de la mañana o llega a las 6 de la tarde y les dejamos la cancha completa. Caro, patriota, hasta la muerte, maravilloso. Nelda Zárate, saludos desde Rancagua. Mira, tenemos de todo Chile.
Tenemos una linda concurrencia, ¿no es cierto? Yo los felicito a todos, de verdad que los felicito, porque obviamente todos llegan cansados, todos quieren estar con su familia, o tomar once, o en la película, o alguna cosa, pero estamos acá peleando, ¿no es cierto? Aprendiendo para que en este caso, tengamos las herramientas para ir a luchar en la calle, para poder convencer a todas estas personas que las tienen bobadas a la izquierda. El Curicó, tengo una lavandería, Paulina, maravilloso. Sí, hay que ser que, sí, ese es el miedo, pero si nosotros somos apoderados de mesa y llegamos temprano y llegamos a las 8 de la mañana y estamos todo el día y se trabaja con un sistema de conteo de votos como el que se trabajó en la segunda vuelta, en el caso puntual, que se trabajó con conteo de votos.cl, que en este caso puntual se trabajó para la campaña de la segunda vuelta, se cuentan y se verifica. O sea, si hacemos la pega completa, cualquier cosa que intenten hacer, los vamos a pillar. Pero si llegamos tarde, no hacemos la pega, dejamos que la izquierda en este caso se meta, nos van a pasar por arriba. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, eso es lo que hay que ver. Más encima, por eso, llegar temprano. No podemos dejar solas las mesas. Y por eso que no tienen que haber un apoderado por mesa. Tienen que haber, es más, dos cosas que si uno quiere ir al baño, el otro está encima. Porque ya no nos jugamos un candidato u otro candidato, nos jugamos el país completo. Y eso tenemos que dimensionarlo. Entonces, ese día, todo lo que tenga que hacer, hágalo antes. Ese día temprano, destínelo tempranito en la mañana. Y si tiene que ir antes a dar una vuelta, en este caso, y sobre todo antes de hacer campaña. Porque si no hacemos campaña, estamos perdidos. Porque hay mucha gente que la izquierda va a mover ese día. La izquierda tiene muchas municipalidades grandes. Acuérdense. Tengo un dato, fui miembro de un colegio escrutador y había muchas discrepancias en las actas, sí. Por eso, tienen que llegar hasta el final. En este caso, hoy día no es de apoderado, sino que hoy día la formación es para poder hablar con la gente, convencerla. El trabajo que tenemos que hacer todos los días. Podemos ir a golpear la puerta del vecino, podemos ir al almacén, podemos conversar con la gente en la micro. Así se ganan las elecciones. Y ojo, la izquierda mueve gente. No pensemos que la izquierda, no pensemos de que la izquierda se está relajando. Al contrario, ellos tienen mucho dinero que gastar. Mucho. O sea, ya la convención, con todo lo nefasto, ya pidió 400 millones. Y más encima, todos los partidos de oposición, toda la izquierda, ya tienen los recursos que vienen de otros lugares, ¿no es cierto? Y más aún, la máquina gubernamental. Tienen todo eso. Así que por eso, ¿ya? O sea, eso es lo importante. Por eso hay que luchar, hay que hacer todo el proceso. Ya estamos en la hora. Lo importante, ¿no es cierto? En este caso puntual, lo importante de esto es que convenzamos a la gente, que tengamos la capacidad de poder llegar a la mayoría de las personas con un mensaje claro, preciso, conciso, sencillo, con palabras sencillas. Bueno, nuestra amiga experta, ¿no es cierto? En este caso, Andrea Iñiguez, ¿no es cierto? Es experta, maneja el tema, es abogado, pero la capacidad que tiene en palabras simples nos va a ayudar a poder tener los mejores tips para poder convencer en la calle a las personas para el rechazo, ¿no es cierto? Te dejo y te cedo la palabra, yo ahora me muteo, ¿no es cierto? Y cualquier cosita me voy a estar ahí viendo los chats. Todo por chat, chicos. Así que te dejo. Hola a todos, muy buenas noches. Como me anunciaron acá, soy Andrea Íñiguez y a pesar de haberme dedicado 21 años al derecho constitucional, hoy mi desafío es una constitución en simple. Por lo tanto, por favor, cualquier persona que no esté entendiendo o dice esto es muy complicado para mí, entonces yo tengo que repetirlo porque yo no vengo a dar una cátedra de derecho y aquí si hay abogados van a decir esta señora es muy simple, en realidad esto lo he explicado desde la perspectiva de no sé quién y en realidad no sé cuánto opina otra cosa. Bueno, no vengo a hacer discusiones doctrinarias tampoco, así que vamos a hacer como una conferencia o charla o lo que sea corta, no me gustan las charlas largas, y una constitución en simple. ¿Mm? Bueno, en primer lugar,
primero, ¿qué cosas podemos hablar con las personas que nos va a tocar conversar con el rechazo? Que esto hay que conversarlo en todos lados. O sea, aunque nos quedemos sin amigos, aunque nos quedemos, no importa, nos vamos a quedar con el país. Después nos van a querer y nos van a entender. Nuestros familiares, nuestros amigos, da lo mismo. La izquierda no tiene respeto por nadie. Nosotros sí respetamos, pero vamos a tener que ser un poquito más agresivos. Vamos a tener que saltar un poquito, salir un poquito de la trinchera, como se dice ya, y dentro del respeto, lo que son un poquito como lo hace la izquierda, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay que recordar el origen de todo esto. El origen es unos sucesos de violencia horrorosos que vimos en Chile después del 18 de octubre, y llega entonces el 15 de noviembre. El 15 de noviembre ustedes recordarán que los días previos los revolucionarios habían quemado el barrio Las Tarrias, habían atacado a la iglesia de Veracruz, estaban atacando también el Fashion Park, ¿se acuerdan? Y entonces surge esta idea, que nadie lo pidió, y esto es muy importante, que nadie lo pidió, de hacer una nueva constitución. Entonces surge esta idea de que para lograr la paz había que entregar la nueva constitución, y surge ese pacto por la paz y la nueva constitución, que yo aquí no voy a referirme porque tengo una opinión muy fuerte de ese pacto, y pueden ir a mis redes sociales y ahí lo van a encontrar, pero yo aquí quiero mirar hacia adelante y no hacia atrás. Pero por lo tanto, sabemos que esto fue un pacto impuesto por las circunstancias, y que además que nadie pidió, que no lo necesitábamos. Segunda cosa que quiero como cuestión previa hacer presente, es que lo que decían aquí es que, estoy viendo a Amo Chile, pero lo que nos decía es que nuestro host aquí, es que la constitución, esta constitución, es absolutamente necesaria para que el presidente Boric pueda llevar a cabo su programa revolucionario. Y esto no lo digo yo, lo dice el ministro Jackson. Lo dijo él, no yo. O sea, no dice, ay, que la Andrea es facha, la Andrea está viendo teorías conspirativas, cuando le digan a uno, tú estás viendo teorías conspirativas. No, no, pero si lo dijo el mismo ministro Jackson. O sea, no se va a poder cumplir el programa revolucionario en su cabalidad si es que no tienen esta nueva constitución, y ya voy a ir explicando por qué. Por lo tanto, tenemos que tener claro, a mí cuando me dicen, oye, este gobierno, los comentaristas, ustedes pueden escuchar, ¿no?, en algunos programas políticos, y este gobierno parecía que estuviera paralizado, no saben qué hacer. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice Moschati, eso es una fachada. Y yo estoy de acuerdo con Moschati que eso no es más que una fachada, que el gobierno está haciendo tiempo hasta el 4 de septiembre. Y ahí vamos a ver lo activos que son, pero si es que llegan a ganar, en destruir este país. En tercer lugar, bueno, hay un tema, efectivamente, hay un tema de forma. Hay un tema de forma, y es que en la convención ha primado la insensatez. O sea, la insensatez que muchos de nosotros supimos el mismo 15 de noviembre que esto iba a suceder. La insensatez ya de los convencionales es que ya no terminan de superarse. O sea, ya todo, ya esto no, esto es que a veces el otro día me mandaron un video que recopilaba desde que fue la inauguración hasta ahora, ya habían cosas que se me habían olvidado, o sea, de tantos despropósitos y tantos desatinos. Por lo tanto, si alguna persona no se convence por nada, yo creo que perfectamente podemos recurrir a la insensatez de la convención, porque no, y ahí tenemos material bastante, o sea, desde disfraces, a cantantes, a personas que votan en la ducha, a un notario muerto, a un falso enfermo de cáncer, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Una convención fascista, además, que ataca a los propios miembros de la centroizquierda por no concurrir con su voto a la extrema izquierda, saumerios, o sea, es que ya, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, vamos a ya algunas cosas más delicadas, ¿no? Esto de la casa de todos que se decía aquí. A ver, la Constitución no es la casa de todos, eso es una tontería, ¿ya? Eso es una tontería. Pero claro, uno puede decir, oye, esta no es la casa de todos, sino que terminó siendo la casa de algunos. ¿Y por qué digo que esto de la casa de todos es una tontería? Porque o sea, porque la Constitución es una casa, para empezar. La Constitución es un instrumento para limitarle el poder al gobernante. Y ya con personas, a lo mejor si tenemos amigos profesionales, y aquí que gente es cabezona, bioquímico, yo apenas sé sumar 2 más 2, entonces esto lo puede entender perfectamente un profesional, o sea que le podemos decir, oye, pero si la Constitución es para frenar el gobernante, ¿qué vamos a frenar si le estamos dando poder al gobierno hasta para, o sea, los derechos más insólitos? Después vamos a ver que aparecen aquí en esta Constitución,
¿no? O sea, aquí vamos a tener un Estado superpoderoso. Este es el sueño del gran hermano de Orwell, ¿no? Entonces, para frenar el poder del gobernante, ¿y en qué sentido sí es la casa de todos? En el sentido que las constituciones no son todas iguales, si bien deben tener el mismo objetivo en una democracia, que es frenar el poder del gobernante, pero claramente eso varía de país en país, cómo se frena el poder del gobernante. O sea, por ejemplo, en Inglaterra o en España, tienen una monarquía constitucional, por lo tanto el modelo de freno es la monarquía constitucional, o en Estados Unidos el Estado federal. ¿Mm? ¿Y en qué sentido es la casa de todos? Bueno, que la Constitución también varía de país en país porque depende de la identidad cultural del país. Eso sí, en ese sentido es la casa de todos. O sea, no es una, por ejemplo, aquí en Chile, o sea, a la convención lo único que le faltó fue convertirnos en una monarquía, porque el resto pasaron a llevar toda la identidad cultural y toda la tradición jurídica chilena. ¿Mm? Entonces la Constitución lo que hizo no fue reconocer realidades, como por ejemplo que los chilenos, guste o no, esto es absolutamente opinable, pero guste o no, tenemos mentalidad de Estado unitario. Estamos en nuestra mentalidad desde la colonia. Entonces, ahora nos convirtieron en Estado regional, nos convirtieron, nos crearon como Estado regional. O sea, esta es una constitución que está construyendo realidad, y eso es lo que yo veo más grave en este proyecto. O sea, fuera de todos los desatinos, los despropósitos que voy a comentar a continuación, pero para mí eso es lo más grave. O sea, eso sí que podría generar una crisis muy grave. Acuérdense ustedes que en 1826, en 1826, algunos iluminados, ¿no? Que parece que se habían enamorado del modelo norteamericano, entonces se le ocurrió dictar un estatuto federal, y fue un fracaso, y era obvio que iba a ser un fracaso si Chile no tenía mentalidad de Estado federal. Entonces, aquí hay la Constitución del 80 recogió nuestras tradiciones, ¿no? La Corte Suprema, el Senado, la Cámara de Diputados, es verdad que afinó un poco sus atribuciones, el rol subsidiario del Estado, que si bien no estaba en ninguna constitución, pero es parte de la tradición judeocristiana occidental, que está en nuestra tradición. Entonces, tampoco construyó realidades. Y en ese sentido, no es la casa de todos, porque ahora es la casa de gente que hace 3 años yo no tenía idea que estaban los Cahuáscar, que suponía que ya se habían extinguido, parece que ahora resucitaron, ¿no? Entonces, lo mismo que a mí siempre me dijeron, no sé si ustedes, que los diaguitas se habían extinguido cuando llegaron los españoles, y ahora escuché todo un drama el otro día en la convención de alguien que contaba de la destrucción de La Serena por Pedro Valdivia, creo que fue. Y yo decía, pero a ver, pero si a los diaguitas, pero si los diaguitas no se habían extinguido cuando llegó Pedro Valdivia. O sea, más encima nos están tratando de cambiar la historia, por favor. Bueno, vamos ahora sí a cosas ya fuera de todo esto es como lo anecdótico, porque ahora ya vamos a cosas de fondo y cosas que sí nos van a empezar a afectar, y eso es lo que tenemos que hablar aquí. Por eso es que yo quería saber un poco cuáles son las profesiones o las actividades, más bien dicho, de cada uno aquí, porque también, o por último, después me mandan un WhatsApp, yo voy a dejar mis datos para que, mira, ¿cómo le puedo hablar a estas personas de mi junta de vecinos? Nosotros vivimos en tal circunstancia, a lo mejor el tema de la vivienda, o el tema de los bioquímicos, hay un tema con la propiedad intelectual, que ya lo voy a comentar. Entonces, eh, claro, entonces, cada uno también va a tener que hablarle a su entorno, pero también hablar el lenguaje de lo que le va a afectar, porque desgraciadamente en Chile nos hemos vuelto un pueblo egoísta. Esto es con mucha tristeza, hay que decirlo. O sea, yo escucho historias de mis papás, de lo que pasó en la Unidad Popular, y cómo la gente se unió. Se unió para sobrevivir el día a día, bueno, yo no había nacido, pero que dicen que era tremendo, y cómo la gente se unió, cómo la gente salió a protestar, cómo la gente se ayudaba unos con otros, cuando uno tenía un cigarro, el otro tenía a mi abuelita que le gustaban los cigarros, mi otra tía que le gustaba la leche condensada. O sea, ese espíritu como de unirse ante la adversidad se perdió. Entonces, desgraciadamente, ¿por qué el rechazo está creciendo? Porque, o sea, la convención despertó un gigante dormido, un gigante dormido de intereses, que debieron haber despertado mucho antes. Pero bueno, despertaron ahora. A lo mejor algunos de ustedes son ese gigante dormido, yo entiendo, ha sido unos agobios tremendos entre las cuarentenas, el tema económico, la seguridad, si están en el norte, ni decir cómo lo están pasando, la Araucanía, ni para qué decir también. Entonces, pero desgraciadamente vamos a tener que hablarle a esos grupos. La izquierda ha hecho muy bien en hablarle a los grupos perjudicados por el sistema, sí, que hay gente que no lo ha pasado bien, nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Sí, del enemigo hay que aprender el consejo. Bien, entonces, aquí hay cosas que deberían ser una señal de alarma
para muchos, ¿no? Yo seleccioné algunos, son 499 artículos, reconozco que los he ojeado, no he revisado los 499 porque avanzo artículo por artículo y detecto cada día más despropósitos, más desatinos, más errores sintácticos, errores jurídicos, ni para qué decir. Pero seleccioné algunos sin perjuicio que después ustedes pueden incorporar a otros. Hay un grupo, a ver, en primer lugar, aquí hay temas de derecho. En primer lugar, hay cosas que han saltado, como por ejemplo el derecho a propiedad. El derecho a propiedad en la Constitución del 80 tiene una constitución súper buena. No es que es buena, es súper buena en favor del propietario. Y el problema, de entre otras cosas, que hizo esta convención, es que estableció que hoy en día, si a ti te expropian, es el precio, se paga el precio patrimonial efectivamente causado, o sea, un precio de mercado. Eso está en la Constitución. Pues bien, ahora se estableció el precio justo. Claro, el otro día una profesora de izquierda, doctora en Derecho, igual que yo, pero muy malintencionada me parece a mí, dijo que, oye, pero si el precio justo, la jurisprudencia siempre ha dicho que es el precio de mercado, así que ¿qué se preocupa si eso va a seguir? Pero perdón, la jurisprudencia en Chile ha resuelto que es el precio de mercado porque lo dice la Constitución. Pero no sabemos si cambiando la Constitución, el precio justo para los tribunales va a ser el precio de mercado. Eso es un engaño. Ahí hay una letra chica. ¿no? Entonces, ahí hay graves problemas. Alguien hablaba, aquí hay varios bioquímicos, el tema de la propiedad intelectual, gravísimo. ¿Quién va a querer investigar? Yo he hecho investigación en Derecho, pero en ciencia requiere mucho más inversiones y ¿quién va a querer investigar si no puede patentar luego los logros de su investigación? Otro tema que también me preocupan bastante, me preguntan bastante y que es preocupante, ¿no? Esto de que Chile sea un Estado plurinacional. Eso es un buen argumento para personas que son muy patriotas. Todavía los hay, sobre todo en la gente mayor. Después voy a hablar de los jóvenes, porque ahí tenemos un tema de cómo hablarle a los jóvenes. Los jóvenes no tienen propiedad y tampoco tienen, desgraciadamente, muchos de ellos la identidad nacional, porque se ha perdido en los colegios, ¿no? Entonces, pero después dejé para el final los jóvenes. Entonces, claro, esto es Estado plurinacional. A ver, ¿qué es esto del plurinacional? Plurinacional significa que hay varias naciones en Chile. Eso significa plurinacional. O sea, a ver, la plurinacionalidad significa que somos varias naciones. A ver, los estados plurinacionales en general en la historia, la experiencia histórica en Europa, es que han sido un fracaso. ¿Por qué? Porque la nación siempre quiere constituirse como Estado. Eso es natural. Y tanto es así que así lo reconoció Woodrow Wilson en los 14 puntos. Uno de los 14 puntos es la autodeterminación de los pueblos, que no es más que la nación pueda convertirse en Estado. Recuerden ustedes, después de la Primera Guerra Mundial, estos estados que fueron un fracaso como plurinacionales siempre estaban en conflicto, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro. Y ya más a lo que es más cercano a la realidad, por lo menos yo que tengo 46 años, es Yugoslavia. Yugoslavia era un estado plurinacional y la única forma de mantenerlo unido era bajo el puño de hierro de Tito. Entonces se acabó el comunismo y se acabó el estado plurinacional. Lo mismo la Unión Soviética, era un estado plurinacional, se acabó la Unión Soviética y se acabó el puño de hierro de los comunistas, cada uno se fue por su lado y ahora ese es el origen también de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, ser plurinacional significa que cada nación tiene derecho a constituirse como Estado. Entonces, cuando dicen, oye, Chile deja de existir, eso es cierto. Chile, como nosotros lo conocemos, eso es cierto. Y entonces ahora vemos que la convención funciona con miles de banderas, y con miles... Bueno, eso a la gente mayor, de izquierda a derecha, le molesta mucho, mucho. Vamos a hablar después de los jóvenes, pero a la gente mayor eso le molesta. Entonces, algún Estado que sea plurinacional no es la tendencia hoy en día, no. O sea, por lo mismo, porque siempre tienen el germen de autodestrucción. Ahora, lo que pasa es que, y si ustedes se fijan, uno programa tras programa dice, oye, y está la CONIHIU ahí diciéndole a los de izquierda, oye, pero ¿qué es plurinacional? ¿Qué es plurinacional? Y te dicen, no, es que es un concepto en construcción. El otro día escuchaba uno que decían, no, es que a ver, es el reconocimiento de los sufrimientos históricos. No, eso no es plurinacional, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Reconocer sufrimientos históricos es un hecho histórico, no es la nación. Entonces, y además que hay una cosa, los pueblos precolombinos en Chile, cuya la mayoría de nosotros tenemos algo de su sangre en nuestras venas, unos más, otros menos,
Pero ellos no eran nación, porque además, ¿qué cultura tenían? Si desgraciadamente no nos legaron mucha cultura, la verdad. ¿Mm? Entonces, el concepto de nación es un concepto europeo, es un concepto europeo, por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Pero bueno, eso es más intelectual. Pero sí esto de que plurinacional significa distintas naciones. Y esto además lo pusieron en la justicia, esto me lo han preguntado mucho también de las justicias paralelas. Eso es así. O sea, se estableció un respeto por las justicias indígenas con pleno respeto a los tratados internacionales. Pero para mí eso es algo muy vago, porque lo que nosotros queríamos, o sea, nosotros, por lo menos los convencionales, yo no soy convencional, pero esto se lo he escuchado a convencionales de derecha y lo he hablado con abogados de derecha, lo que nosotros queríamos es que se pusieran excepciones, como por ejemplo el derecho penal. Es que eso es fundamental. Ustedes saben que los indígenas, ustedes ya saben el problema que hubo con la ley Pascua, no tengo tiempo para explicarlo ahora, si después me dan más tiempo lo puedo explicar, con este tema de la violación, ¿no? De esta eximente penal que tenían los isleños de Isla Pascua, porque era de sus tradiciones, que cuando se tomaba mucho y se producía un abuso sexual, bueno, parece que era parte de su cultura y te podían bajar la pena, hasta que el Tribunal Constitucional a principio de año dijo, no, eso es inconstitucional, y lo dijo 10-0. Es muy raro que el TC dicte un fallo 10-0. Por otra parte, sabemos que después del terremoto de 1960 hubo sacrificios humanos por todo lo tremendo que fue en el sur, ¿no? De algunas comunidades cordilleranas en la zona de Valdivia. Bueno, es que eso es materia penal. Entonces, claro, uno hubiera esperado que se hubiera puesto específicamente, esto excluye materia penal. No se opuso. Se puso esto algo vago de los tratados internacionales, que nadie sabe cuáles tratados son, ni qué dicen, o sea, entonces justicias paralelas sí. Y además, y esto para los varones, esto es especialmente, esto yo en mis clases hago hincapié, esto para despertar a los varones, para que se lo digan a sus hijos. Aquí pueden tener un argumento con sus hijos, sus sobrinos, que a lo mejor andan pensando votar a prueba, que además, fuera de la justicia, la plurinacionalidad, se incorpora este otro elemento que es con perspectiva de género. Bueno, la perspectiva de género da para una charla aparte. Yo tengo una charla preparada que doy en la universidad y en algunos colegios sobre la perspectiva de género, que es un tema aparte, la ideología de género. Pero básicamente lo que hace la perspectiva de género, una de las consecuencias que tiene, y esto ha pasado en nuestros países en la justicia, es que invierte la carga de la prueba en materia penal en los juicios de violación o de abuso sexual. Esto ha sido un problema en España, de qué significa invertir la carga de la prueba, que si una mujer dice que la violaron, por ejemplo, que fulanito la violó o que fulanito la abusó, entonces en un sistema normal, democrático, es ella la que tiene que probar la violación, más allá de toda duda razonable, como dice el Código de Procedimiento Penal, Procesal Penal. En cambio, si es con perspectiva de género, como la mujer siempre tiene que ser creída, porque la mujer es una especie de ángel para la ideología de género, y hoy en día no sabemos ni siquiera lo que es ser una mujer, además, pero entendido ser una mujer, entonces él el que tiene que probar que es inocente. Eso es invertir la carga de la prueba. Eso es una consecuencia muy concreta de tener justicia con perspectiva de género. Entonces, bueno, ¿qué es esto de perspectiva de género? Algunos piensan, me van a venir con una sentencia con lenguaje inclusivo. Mira, eso podría ser un desatino, pero fuera de eso nada más, podría ser anecdótico, no sería, vamos a estar en el récord mundial de las tonterías, ¿no? Pero no, esto ya es más serio. O sea, ¿qué significa eso perspectiva de género? Significa, por ejemplo, que siempre la mujer se queda con el cuidado de los hijos y el varón nunca. O sea, hay muchas cosas es que hay que tener cuidado con esto de la perspectiva de género. Y la palabra perspectiva de género, ¿ya? Otra vez, exactamente. O sea, y la palabra plurinacionalidad y perspectiva de género aparecen en toda la Constitución. Mira, todos los consejeros del Banco Central con perspectiva de género, los de la Corte Constitucional con perspectiva de género, el Consejo Regional, o sea, todo, o sea, permea toda la Constitución la plurinacionalidad y la perspectiva de género. Y esto es tremendo y es fatal. ¿Por qué? Porque las constituciones, al igual que las personas, en mi opinión, tienen alma y cuerpo. El cuerpo es lo que dice la Constitución, pero el alma es el espíritu. Toda constitución tiene espíritu. El espíritu de nuestra constitución, por ejemplo, es que recoge la tradición judeo-cristiana occidental.
Ahora, si tú tienes una constitución en que se repite 50.000 veces la palabra plurinacionalidad y perspectiva de género, claramente que el espíritu de la constitución entonces es ese. O sea que toda la constitución se va a tener que interpretar con esos dos parámetros. ¿Mm? Bien. Después, entonces, bueno, vienen otras barbaridades, ¿no? Otras barbaridades que voy a revisar aquí, que quiero explicar, que quiero explicar y que voy a ir agregando, que no están acá, pero también. Entonces aquí, bueno, el tema del sistema judicial. A ver, hay algo que también, bueno, esto va a ser la letra chica, voy a primero hablar de los derechos, ¿no? Sabemos qué pasa con el sistema de salud, a ver, el otro día, y el sistema de seguridad social, ¿no? Y ya Stingo nos notificó, ¿no? De nuestra platita, lo que iba a pasar con nuestra platita. A ver. Y algunos dicen, no, es que Stingo es fake news, que... A ver, primero que nada, que Stingo no puede prometer nada. Nada. Nada de lo que dijo ahí es cierto. Nada. ¿Y por qué nada? Bueno, no nos extraña Stingo. Pero ¿por qué nada es cierto? Porque lo que él dijo ahí, eso va a ser pega del legislador. ¿Ah? O sea, el legislador perfectamente puede terminar con la AFP mañana. Si lo que se interpone en este momento de que terminen con las AFP, en este momento, es el derecho de propiedad y es que la Constitución te autoriza a elegir un sistema de cotización, ¿ya? Pero si no están esas garantías, van a poder hacer lo que quieran con el sistema de seguridad social. Y además que Stingo es tan tonto que él dijo, no, mira, de aquí en adelante no es ahorro, pero para atrás no se preocupen, no se les van a tocar. Pero a ver, ¿es que me dio la cara o qué? Porque hay una cosa, esto es un tema del legislador, evidentemente, pero hay una cosa, nosotros sabemos que las AFP, ¿cómo se financian? Las AFP se financian por el porcentaje que cobran de comisión de nuestra cotización mensual. Por lo tanto, si se lleva la teoría de Stingo, que para mí es falsa, pero se lo concedo que si estuviera diciendo la verdad, resulta ser que si en el futuro las cotizaciones no van a la AFP, ¿cómo va a cobrar la AFP una comisión? Imposible que la pueda cobrar. Y si no la va a cobrar, entonces, ¿qué interés va a tener de administrar los fondos hacia atrás? No va a tener ninguno, porque no va a tener cómo financiarse. ¿Ah? Entonces, al final el Estado le va a pegar el manotazo igual porque la AFP no va a querer hacerse cargo del sistema, ¿no? Y por lo tanto, incluso las cotizaciones a futuro, y uno puede decir, oye, es que la cotización es baja, y la AFP te va a dar una pensión baja, ya, pero ¿y quién te asegura a ti que el Estado te va a poder dar una cotización mañana? Yo creo que eso es algo que es muy importante decírselo a la gente. O sea, en este momento, claro, yo tengo pocos ahorros de AFP, pero lo poco que tengo yo sé que es mío. Pero el tema es que la gente piensa que si yo pago una cotización, de AFP, ellos piensan que eso va a ir como una especie para asegurar mi pensión futura. Pero sabemos que en el sistema de reparto, la cotización que yo pago es para financiar las pensiones de ahora. O sea, mi cotización es para pagar lo de ahora, no lo de mañana. Entonces, nadie me asegura que mañana el Estado sea lo suficientemente solvente para pagar mi pensión. Ese es el problema del sistema de reparto y que ojalá lo pudiéramos transmitir, ¿no? Hay algunas cosas que yo creo que también son importantes tenerlas presentes ya para ciertos grupos, que esto es gravísimo. Y me refiero a las personas que tenemos hijos. ¿Ah? El tema de la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a educar a los hijos, voló. Pusieron la libertad de enseñanza, pero como todo viene con letra chica, pusieron la libertad de enseñanza, pero se establece que la libertad de enseñanza está condicionada a los objetivos de la educación. ¿Ya? O sea, y esto a mí me afecta directamente, porque yo soy profesor en la universidad. ¿Y cuáles son los objetivos de la educación? Bueno, yo busqué los objetivos, están muy desordenados, pero si uno hace como un puzzle aquí, los objetivos de la educación son, de nuevo, no sexista, perspectiva de género, plurinacionalidad, espíritu democrático y ciudadanía. Desarrollo espiritual, 0, que es lo que dice actualmente la Constitución, que el objetivo es el desarrollo espiritual el mayor desarrollo en la persona en cada una etapa de su vida, que eso incluye, por supuesto, el desarrollo espiritual. 0, los padres no salimos. ¿Ah? Los padres ya
después salen, creo que por ahí, en conjunto con el establecimiento educacional, pero como primer deber y deber, como el que nos da ahora el derecho y el deber preferente educar a los hijos, no sale. De hecho, dice que es prioritario del Estado la educación. ¿Ah? Y de nuevo, esto hay que explicárselo. Yo les voy a decir una cosa. Yo he trabajado con muchas fundaciones que vimos activamente el tema de la ESI, que también ahora está en la Constitución, eso es otra cosa a explicar ahora. Vimos la ESI y vimos la educación, las garantías de niñez. Y si hay algo que hace que los padres salgan de la cueva, literalmente muchos de ellos salgan de la cueva, derecha e izquierda, es que les toquen a los hijos. O sea, es un tema transversal. O sea, si buscamos un tema transversal es este. Nadie quiere que el Estado eduque a sus hijos. Y entonces a nuestros amigos que a lo mejor están ahí medios indecisos, que no se enteran mucho, oye, ahora el rol principal de educador lo tiene el Estado. Y uno dice, ah, qué bueno, van a pagar el colegio. No, amigo, van a ellos definir el contenido y la educación sexual. Dice, ¿cómo que la educación sexual la definía el Estado? Y no es el Estado, es el gobierno turno. ¿Mm? Yo estoy seguro que a muchos de mis amigos no les gustaría que fuera el gobierno José Antonio Cast el que les dé educación sexual a sus hijos, y lo entiendo, como a mí no me gustaría que fuera el gobierno Boric. Por eso respeto la libertad de los padres, ¿no? Entonces, y aquí pasamos al tema de la ESI, que ustedes pueden que hayan escuchado hablar de la ESI, que es la educación sexual integral, que el Estado básicamente va a establecer cuáles son los planes de educación sexual obligatorios para todo tipo de establecimientos. Y además reconocieron como derecho constitucional, aunque uno no lo crea, el placer sexual. El derecho al placer está en la Constitución. Ya insólito, unos amigos el otro día que son medios de izquierda, cuando les dije esto, no me podían mejor, ¿cómo está en la Constitución? Sí, está en la Constitución. ¿Mm? Y aquí hay otro tema también que uno puede conversarlo, que fue, por lo menos parece ser lo que gatilló que el rector de la Católica, de quien yo no tengo muy buen concepto, pero que gatilló que se fuera al rechazo, fue que qué pasa con el aborto. Y esto también es un tema sensible, sobre todo para las iglesias y los médicos cristianos, incluso no cristianos. A ver, la Constitución, el proyecto de Constitución estableció el aborto libre cuando dicen, no, eso es fake news. No, no lo estableció, eso es verdad. Pero ahí viene la letra chica. ¿Cuál es la letra chica? No lo prohibió. No lo prohibió. O sea, dijo que el legislador regulará la interrupción voluntaria del embarazo, pero no le puso límite. Y hay un tema, si la Constitución no le pone límite al legislador, el legislador tiene chip libre. Entonces dejó abierta la puerta al aborto libre, sí, y eso lo digo con toda responsabilidad, sí. Y no solo eso, prohibió, dice además, ninguna persona o institución podrá entorpecer el ejercicio de este derecho, es decir, la objeción de conciencia se fue al tacho de la basura. La objeción de conciencia de los médicos y de las instituciones. Y yo creo que eso fue lo que colmó al rector de la Católica. ¿Mm? No hay, eso sí que quedó prohibido en la Constitución. Y hay una cosa que tengo que decir. A veces uno dice, oye, ¿por qué ustedes no quieren poner el derecho a la propiedad sobre la vivienda? Que pusieron el derecho a la vivienda, ¿no? La propiedad no. El hecho es que no esté en la Constitución, no te preocupes, dice Stingo, ¿no? Si eso da lo mismo que si no lo pusimos, no importa. Si no pusimos la objeción de conciencia, no importa. Si no pusimos, no, es que en las constituciones, y esto es por metodología interpretativa, y aquí yo voy terminando, metodología interpretativa, cuando uno interpreta una ley o una norma constitucional y va a la historia de la ley o a la historia de la Constitución, no solo importa lo que la Constitución, por ejemplo, cuando uno estudia perdón, que me dé vuelta en esto, la Comisión Ortúzar, cuando uno estudia las actas y las cita para hacer un requerimiento, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, y uno dice, mire, la Comisión Ortúzar dijo tal cosa, tu contraparte va a decir, sí, pero usted está firmando otra, y la Comisión Ortúzar no quiso aprobar lo que usted está diciendo. O sea, lo que no se dijo en la Constitución y se votó en contra, también forma parte de la interpretación. Entonces, cuando Stingo y otros dicen, pero es que no importa porque no quedó nomás, ¿qué importa? Sí importa, porque lo que no quedó también sirve para interpretar, porque sirve también para definir lo que no quiso el constituyente. ¿Ah?
Entonces es muy grave todos estos antecedentes ya, que no haya quedado el tema de la propiedad de los fondos de FP, que no haya quedado la libertad de enseñanza, que no haya quedado, bueno, y tantas cosas que no quedaron, ¿no? Ahora, y quiero, para cerrar, dos ideas. Primero, otra cosa que es gravísimo, dentro ya de todas las cosas que he dicho, pero otra cosa que es gravísimo, y esto sí que es una letra chica, porque para notarlo, para darse cuenta, para esto hay que tener la técnica. Yo creo que para darte cuenta de esto hay que ser abogado. ¿Mm? Entonces, lo voy a tratar de explicar aquí ya más lento. Yo creo que hasta aquí he explicado cosas que cualquier persona media las puede entender. Pero aquí quiero ir más lento, porque esta es una letra chica que a mí me tiene preocupadísima, que es la siguiente. Todos los derechos que tenemos en la Constitución actualmente están protegidos por un quórum especial, que es de 2/3. O sea, para sacar la libertad de enseñanza de la educación, de la Constitución, para sacar el derecho a propiedad, como está en la Constitución, tú requieres de 2/3 del Congreso para modificar eso. Es muy difícil llegar a ese número. ¿No? Pues bien, ahora la Constitución se modifica por mayoría simple, como era la Constitución del 25. Mayoría simple significa que los que fueron ese día al Congreso a votar, por la simple mayoría de los que estén. O sea, si fueron 50 diputados a sesionar, con 25 o 26 basta. ¿Mm? O sea, se acabaron los quórum especiales. Y no solo se acabaron los quórum especiales para, para la Constitución. Se acabaron los quórum especiales para las leyes. Porque la misma Constitución estableció que hay ciertas materias de ley, ya no Constitución, sino ley, por ejemplo, la ley de enseñanza, que es la que me interesa a mí, la ley de carabineros, que hoy día lo hablaba con los carabineros, hoy día, bueno, la ley, sí, voy a hablar del tema del Senado. Esta ley, la ley que regula carabineros, la ley que regula los tribunales, todas esas son leyes que se dieron son leyes de un quórum especial que requiere, en general, voy a hablar de la regla general, 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. O sea, los 4/7 no se calcula en base a los que fueron ese día, sino a los 155. ¿Ya? Eso también voló. O sea, hoy ya no hay ninguna materia de ley que sea de quórum especial. De nuevo, es quórum simple. Por lo tanto, ustedes entenderán que cuando te dicen, por ejemplo, en materia minera, donde te dicen, oye, los fachos que decían que íbamos a expropiar las mineras, y bueno, pero dijiste, pero a ver, las concesiones mineras, es verdad que querían hacerlo por vía administrativa, que hubiera sido terrible. Pero si no dice nada la Constitución, ¿sabes lo que significa eso? Cuando la Constitución no dice nada, eso significa que lo puede hacer el legislador. O sea, el legislador puede modificar el Código de Minería y lo puede hacer por un quórum simple, porque ya no hay quórum calificado. Y la ley, la Constitución me ampara la objeción de conciencia. Ahora supongamos que se va la objeción, o sea, perdón, la libertad de enseñanza. Ya, la ley me ampara. Pero si, y esa es una ley orgánica, de nuevo, 4/7. Pero si ya no hay quórum especiales, esa ley ahora se puede modificar por mayoría simple. Y la ley de carabineros por mayoría simple. Y la ley de expropiaciones, que tanto dicen, no, los fachos dicen que, ya, pero si tú delegaste a la ley, sí, la ley actual que está, sí, pero la ley la vas a poder modificar. Y esa ley de quórum calificado ahora requiere un quórum especial, ahora va a ser ley simple. O sea que aquí hay una trampa, porque lo que no se consiguió en la convención lo puedes conseguir perfectamente en la ley. Y aquí viene otro tema, que alguien me lo preguntó. Por eso era tan importante además deshacerse del Senado. Y voy a volver al principio, programa de Boric. Yo sí digo, tuvimos un triunfo, y esto hay que decirlo, porque yo miraba con mucho terror lo que iba a pasar en las elecciones parlamentarias, porque dije, a ver, Boric se queda con todo el Senado, la Cámara de Diputados, y después la convención le aprueba leyes simples, y con eso o cambian las reglas de la convención. Eso no sucedió. O sea, ahí tuvimos un repunte importante entre Chile Vamos y el Pacto Social Cristiano en el Congreso y sobre todo en el Senado, que quedó 50-50. Entonces, por eso era tan importante entonces deshacerse del Senado, porque ahora lo que se hizo, se abolió el Senado, se creó esta Cámara de las Regiones, pero esta Cámara de las Regiones va a tener atribuciones legislativas muy limitadas. Es decir, uno dice, ya, hasta la Cámara de Regiones, que los fachos se dejen de reclamar. No, no.
La Cámara de las Regiones tiene eh, eh, atribuciones legislativas muy limitadas. Y, por ejemplo, hay algunos temas que a mí me preocupan que no son de la Cámara de las Regiones. Por lo tanto, yo lo que pienso que van a hacer es que van a hacer que este Senado va a ser la Cámara de las Regiones por los próximos 4 años. Pero resulta ser que la mayoría de las leyes solo se van a votar por mayoría simple en la Cámara de Diputados, que ahora pasa a ser el Congreso, con mayoría de izquierda. No sé si yo sé que esto es sumamente técnico, pero ojalá lográramos transmitir esto, porque cuando nos digan, no, es que Stingo salió en el matinal diciendo que en realidad esto no quedó en la Constitución, así que yo me quedé tranquila porque esto quedó para ley. Sí, pero para ley simple, pues amiga. ¿Ah? No leyes de quórum más alto. Y para rematar la cuestión, cuando hay un proyecto de ley que es inconstitucional, etcétera, hoy en día una minoría en la Cámara puede recurrir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional voló. Y crearon esta Corte Constitucional, le dejaron algunas de las atribuciones del Tribunal Constitucional, pero esta, que era muy importante, que era el control de los proyectos de ley, proyectos digo porque todavía no eran leyes, cuando se están discutiendo en el Congreso, se eliminó. O sea, no va a haber ningún control de ley, salvo que sea represivo por bien aplicabilidad, que son más difícil lograrlo. Pero este típico control de que hoy el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este proyecto de ley mientras se estaba viendo en el Congreso, eso ya no va. Entonces, además, los controles constitucionales se ven debilitados. Hay dos cosas, y de verdad con esto, la Convención no ha terminado su Constitución del Horror todavía, porque ellos dicen, no, si ya terminamos. No, no han terminado. Porque ahora viene, para mi gusto, lo más peludo, y es que es esta cosa de las transitorias. ¿Qué es esto de las transitorias? ¿Cómo vamos a pasar de la antigua Constitución a la nueva? Y ahí yo creo que hay algunas instituciones que no les van a dar transitoriedad. O sea, yo creo que lo que más le desagrada a la izquierda no va a tener norma transitoria. Derechamente se va a abolir una vez que entrara en vigencia la nueva Constitución. De hecho, ya el Tribunal Constitucional se filtró que le dieron 6 meses si es que después de que entra en vigencia la nueva Constitución. Y los actuales ministros no van a poder formar parte del nuevo tribunal de la Corte Constitucional. O sea, claramente hay un intento de refundar el Tribunal Constitucional. Entonces ahí yo estoy mirando todos los días esta comisión de disposiciones transitorias. Y ahora sí, para cerrar, a mí hay un tema que me tiene sumamente preocupada dentro de todas las preocupaciones, pero José Antonio Kast dice que hay que ocuparse, y es el tema de los jóvenes. Cuando me refiero a los jóvenes, me refiero entre 18 y 30 años, con todo respeto, no sé si habrá una persona en ese rango etario en este chat. Perdón. Pero sí, yo creo que muchos de nosotros, bueno, yo no, pero muchos de ustedes tienen hijos en ese rango etario, o sobrinos, o colegas. El problema que tenemos yo creo con no todos, por supuesto, hay jóvenes muy valiosos, y de hecho los tenemos en el Partido Republicano, que ahora son diputados, que ahora Marquesi, ¿no? En fin, bueno, el mismo Cristian Araya, o sea, de verdad gente muy valiosa. Pero en general hay que decir que tenemos un problema con la gente joven. ¿Y por qué tenemos un problema, yo creo, con la gente joven? Aquí hay varios temas. Yo creo que la generación sub 30 o sub 35, primero que ellos no recuerdan nada de la Guerra Fría, no recuerdan nada del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no recuerdan nada, o sea, el comunismo para ellos es algo muy lejano. Yo tenía 14 años cuando terminó la Guerra Fría, entonces, pero era algo cercano, por lo tanto es algo que uno debe temer, un temor reverencial, como decimos los abogados. O sea, hay un temor reverencial, los comunistas no son para broma. En segundo lugar, son generaciones que desgraciadamente han estado muy ideologizadas en la educación, y que ya sea en el colegios privados, públicos privados, han recibido el impacto del discurso que de muchas formas es el discurso de la Convención, este ambientalismo extremo, este ambientalismo extremo, o sea, la equidad de género, que para nosotros son locuras y tonterías, pero para ellos no. O sea, ellos han sido educados en este lenguaje, sin saber el contenido, por supuesto, pero han sido educados en ese lenguaje. También muchos de ellos
muchos de ellos se sienten atraídos, porque cuando uno mientras más joven, más se siente atraído por un discurso sentimental. Pero el problema que además tenemos es que yo creo que hay muchos jóvenes que piensan en su cabeza, yo creo que esto es así, que no tienen nada que perder con el apruebo. O sea, que piensan que nosotros, o sea, a un joven de 21 años, por ejemplo, que anda medio despistado en la universidad, bueno, esa persona, a menos que ya tenga algún, por ejemplo, algún tipo de compromiso financiero, ¿qué le vamos a hablar de la autonomía del Banco Central si no paga créditos? ¿Ah? ¿O qué le vamos a hablar de derecho a propiedad si no tiene propiedad? ¿O qué le vamos a hablar de educación de los hijos cuando no tiene hijos? Entonces, sí, el colegio privado es espantoso. Entonces, ahí tenemos un desafío, y yo creo que es algo que tenemos que hablar entre todos. Yo aquí, esto sí que yo ya pasé a un tema más bien filosófico. Yo soy profesor en la universidad, y yo siento, yo escucho a mis alumnos, y bueno, muchos de ellos ya están por el rechazo, ¿eh? Yo no les pregunto nada porque quiero que ellos hablen, pero muchos de ellos abiertamente ya me dicen que van por el rechazo, pero bueno, pero muchos de ellos me dicen, ¿sabe qué, profe? Yo te apruebo. O sea, te lo dicen, yo te apruebo, pero ahora voy a ir a votar por el rechazo de todas maneras, ya, bien, no le digo nada, además yo digo, ya, joven, ya. Pero, pero sí, porque además esto lo están corroborando las encuestas, o sea, cuando ustedes ven que cuando se una encuesta por rango etario, tenemos un serio problema con la juventud. Y yo creo que la juventud, ahora, lo bueno de la juventud es que la juventud no ve matinales, ¿ah? O sea, no ve matinales porque no ve televisión, ellos están en redes sociales. Entonces, yo creo que los matinales van a ser una campaña abierta por el apruebo, eso a mí no me cabe ninguna duda. Eh, entonces, pero eso es algo que vamos a tener que contrarrestar nosotros, ¿m? Contra nuestros amigos que ven matinales, etcétera, o conocidos, pero con la juventud es un desafío enorme hacerles entender que nada bueno va a salir de esta nueva constitución y que obviamente los va a afectar, pero los va a afectar si es que llegan a la prueba cuando ya sea muy tarde. Nosotros, yo creo que la mayoría de los adultos, derecha, izquierda, gente que votó por el apruebo, ya más o menos tiene clara la película. Yo creo que hay adultos, por supuesto, que están muy ideologizados y no hay nada que hacer con ellos, van a votar a prueba aunque sea una porquería, no la van a leer. Pero yo creo que podemos dar vuelta, por lo menos las personas que yo conozco que votaron a prueba y ahora van a votar rechazo, en general son gente adulta, ¿ah? Más adulta, con más vida, con más cancha, pero los jóvenes es un desafío. Los jóvenes es un desafío hacerles entender. Claro, uno dice, si uno va con una teoría catastrofista, con los jóvenes no van a pescar, no van a pescar. Pero por otro lado, es que, bueno, insisto, eso es algo que quiero dejar abierto. Para mí el mayor desafío en esta campaña es buscar en la Constitución cómo hacer que los jóvenes en general, no todos, hay hechos que lo tienen clarísimo, cómo hacer que entender que esta constitución los va a afectar a largo plazo, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora es como un viento que pasa por el lado para ellos. Plurinacionalidad, bueno, desgraciadamente muchos de ellos ya no fueron educados con amor a la patria, no conocen el himno, no conocen la bandera. Así es, o sea, así es, no tienen idea de los viejos estandartes ni nada de eso. Antes los jóvenes de izquierda y de derecha, por lo menos la generación mía, los padres, todos conocíamos esas canciones, ¿no? Son jóvenes que los educaron con esta idea de este ambientalismo radical, con las ideas de la Agenda 2030, todo lo demás. Son jóvenes que se han educado más con la perspectiva de género. Todo ha sido con perspectiva de género, todos están muy imbuidos en el tema de la ideología de género. Entonces, claro, hablar de esto a ellos, hablar de la educación de los hijos a ellos, hablar de la propiedad, la expropiación, deben pensar que a alguien le van a expropiar la casa, bueno, yo no soy dueño ni mi mochila, con suerte, y mi cepillo de dientes. Eso es cuanto, puedo decir muchas otras cosas, pero en fin, prefiero escuchar las preguntas. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, maravillosa tu presentación, muy clarita, muy precisa, y de verdad me imagino que todos los espectadores han aprendido. Las preguntas son por el chat, tienen que escribirlas, no en voz alta o si no se nos va a desordenar. Así que los invito a que escriban sus preguntas, yo las voy leyendo
y nuestra panelista las va a ir contestando. Así que vamos, los invito a que escriban. Ya, por mientras voy a ver el último mensaje, ¿no es cierto? Claro, dice los jóvenes de las redes sociales, acorda su interés y círculo, hay mucho fake, ¿no es cierto? Obviamente, claro, la basura constituyente la están promoviendo en los matinales, súper importante contrarrestar, ¿no es cierto? Muchas gracias, lo estaba diciendo María Vidal, quedó muy... mira, por mientras que están preguntando, el tema de, preguntaban, si acaso tú podés repasarlo, el tema del derecho de propiedad, que es súper importante, Sí, porque uno dice, oh, yo tengo mi casa, ¿ya? Pero sí. ¿qué pasa si llega, pregunta, ¿qué pasa si llega una persona, ¿no es cierto?, descendiente indígena y dice, en esta casa estaba la tribu de mi tatarabuela. ¿Qué pasa con mi casa? ¿A quién le van a dar la prioridad? ¿Yo que me saqué la mugre para comprarla? ¿O esa persona que los tribunales le van a decir, ah, pero como la ley tiene perspectiva hacia ustedes, entréguele esto al precio justo? Explícalo, por Bueno, favor. dice, mira, dice, es peor todavía, dice que es deber del Estado dar especial protección a los terrenos, autonomías indígenas, yo no me acuerdo cómo los llama, terrenos indígenas, pero naciones preexistentes. Mira, no me sé de memoria el artículo, que me van a perdonar, pero 499 artículos, aprenderlos en 4 días no, me supera un poquito, pero sí dice, es que eso es algo que quedó, mira, eso es una pregunta muy interesante, porque es un poquito jurídica, pero a ver, lo voy a explicar de la siguiente forma. Mira, la Constitución del 80, cuando establece derechos, primero que no crea ningún grupo especial. Esta Constitución, efectivamente, por no ser la casa de todos, crea muchos grupos especiales. Dice, la igualdad, habla de la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad ante la ley como regla general, pero después habla con especial protección a los pueblos con plurinacionalidad, grupos sexogenéricos, no tengo idea de lo que es sexo genérico. Ahora, eso es importante porque en Chile, o sea, en derecho las palabras tienen que tener contenido. Pero el problema que tienen, ahí es donde se empieza a producir la contradicción, porque claro, tú aseguras el derecho a propiedad, pero por otra parte creaste estas autonomías indígenas que rajaste al Estado en realidad, lo rajaste el sistema de justicia. Entonces, bueno, ¿qué hago en el caso concreto? Porque la misma Constitución no lo soluciona. No pone límites. Es una constitución que establece un montón de derechos con letra chica, pero lo peor es que no pone límites. Entonces, cuando tú no pones límites, ¿quién va a fijar los límites? Yo te voy a decir cuál es mi opinión, el juez. Pero eso es fatal. O sea, vamos al gobierno de los jueces. O sea, voy a quedar a la discrecionalidad de un juez. Eh, y además que yo no veo cómo una persona, si es que tiene su derecho de propiedad, y viene una persona y dice, mira, esto es territorio indígena, y el Estado, además que hay una agencia que se va a crear de restitución, y ojo, con esto del precio justo que preguntabas tú, mira, esto me van a decir, puedan decir ustedes conspiranoica, me da lo mismo, pero voy a decir mis fundamentos para lo que voy a decir, que es muy fuerte, que es lo siguiente. Esto del precio justo, esto yo se lo he escuchado mucho, indigenista radical, y yo no sé, sería bueno si en el chat le pueden decir nos pueden decir si ustedes lo han escuchado, el precio justo va a incluir lo que tú has ganado por generaciones. O sea, no solo el precio justo es lo que esto vale, que es el precio mercado, sino que te vamos a descontar, supongamos que tu campo ya, tu precio mercado es 1.000.000, son 1.000.000.000 de pesos, pero le vamos a descontar todo lo que la familia Íñiguez, yo no tengo ningún campo, pero supongamos que lo tuviéramos, todo lo que la familia Íñiguez ha lucrado a costa de los pueblos indígenas desde que adquirieron el campo de forma ilegítima. O sea, me van a descontar los 100 años de utilidades que he tenido y al final me quedo sin nada. Y aquí viene, y esto yo se lo he escuchado a algunos indigenistas, y eso, yo quiero decirlo claramente, si me están grabando, me sacan una cápsula, me da lo mismo, esto es nazi. ¿Por qué es nazi? Porque los nazis hicieron exactamente lo mismo con los judíos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ellos hicieron un proceso que se llama arianización. Después de la Segunda Guerra, cuando empezó la Segunda Guerra, se acabó la arianización y ahí confiscaron todo nomás. Pero aquí, antes de la Segunda Guerra, con las propiedades judías en Alemania, algo de decencia jurídica le dieron a esto. Y claro, ellos dijeron ya, vamos a arianizar, es decir, vamos a expropiar, por ejemplo, los grandes almacenes de una empresa judía, vamos a expropiarlo,
pero al precio de esta gran empresa, por ejemplo, vale $1.000 millones, le vamos a deducir lo que esta familia ha lucrado a costa del pueblo alemán, y al final te lo pagan una mugre. Es exactamente el mismo concepto, o sea, lo que usted ha lucrado por generaciones. Y por lo tanto, sí, la verdad es que nadie logra responderte una cosa así, porque te dicen, no, es que la restitución y nuestros pueblos indígenas y que la justicia y la cuestión, pero de nuevo, eso es unicornio, o sea, eso es unicornio, eso es voluntarismo. Yo quiero saber en la práctica de quién es la vaca, de quién va a definir esto, cuáles son los criterios, y se va a hacer de A o va a ser de B. O a veces te dicen, córtala de joder, te van a decir, si eso va a estar en la ley, ¿de qué te preocupas? Ah, sí, la ley que van a dictar por mayoría simple en la Cámara de Diputados, no me embromes. Y sin control constitucional del Tribunal Constitucional, o sea, Corte Constitucional, como quieran llamar. No, es muy grave. Lo del derecho de propiedad puede crear situaciones bastante complejas. Yo creo que más complejas incluso que la de la reforma agraria. O sea, y entre medio de eso, no existe una definición histórica de los territorios de los pueblos ancestrales. Es decir, pueden llegar diciendo que tu casa en la comuna de Vitacura era un pueblo ancestral. Bueno, de hecho, Juan Leguedella el otro día en un programa me dijo, él medio bromeando esto, dijo, bueno, yo tengo que decirle a todos nuestros auditores que tengo un ancestro que fue dueño de los terrenos en la dehesa. Así que jodieron todos. Voy a pedir una reivindicación ancestral. Sí, pero sí es sí, terrible. es peligrosísimo. Porque acuérdate que ya lo dijeron, y dijeron que ¿Sí? Santiago era territorio mapuche. Cuando la historia dice que es más, que estuvimos invadidos hasta por los incas, o sea, fue territorio inca. Y aparte ellos aluyen a un concepto histórico de un pueblo que no existió, que solamente es una mezcla, una bandera inventada, un relato inventado, y todo lo que han hecho es basura inventada. Y ojo, como dijo la señora Loncón, como dice José Manuel Rojas, Santiago era mentira, pero ellos van, esas mentiras. No, eso peor todavía, eso lo dijo la Machi Linconao, que esa señora sí que es del terror. Entonces, eso es Yo dije peor. que va a ser lo mismo que Machi Malonco ahora, recuperar Santiago. Van a aclarar, claro, y lo peor es que lo que dicen ellos es lo que va a quedar pasmado, porque, como dices tú, van a pasar la mayoría, todo esto va a quedar plasmado en su nueva constitución, si es que la aprueban, y en este caso les van a dar preferencia a ellos, y ni siquiera va a haber, y más encima va a haber una entidad encargada que van a ser ellos mismos, van a ser juez, van a ser parte, van a ser absolutamente todo, todo, es decir, nosotros vamos a quedar como ciudadanos de tercera categoría, porque van a estar ellos que son los primera, segundo la clase política izquierda, y tercero todos nosotros, que nos van a querer quitar todo. Entonces, si queremos defender lo que hemos ganado con esfuerzo, con sacrificio, a nuestra familia, nuestra salud, o sea, el mismo tema, no lo alcanzaste a mencionar, que pasemos todos a un sistema de FONASA, o sea, esta gente, cuando tiene que llevar a sus hijos a las 4 de la mañana con su hijo enfermo, lo va a llevar a un hospital de niños, que está repleto, donde los médicos duermen porque están todo el día trabajando en el privado porque ahí los vigilan, pero llegan al público y como nadie los vigila porque es tierra de nadie, duermen, juntan la sala de niños de 30 a 40 y recién empiezan a atender, donde los niños están todos encapsulados, llenos de virus, van por un resfriado y terminan con otra cosa, porque el sistema no tiene gestión. O sea, tenemos un Estado de Chile, que este año se gasta 83.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es eso? 1.721 teletones en un año. ¿Y quieren más plata? Porque no saben gestionar. Entonces, ojo con eso. Ya, dice, ¿hay una forma de remover al presidente con esta nueva constitución? No, no tengo ese dato en este momento. No sé, la verdad es que no sé cómo o sea, sí, bueno, hay acusación política, eso sí. Sí, hay una acusación política, no sé si hay otra forma, pero mantuvieron la acusación política contra el presidente,
y eso lo puede, lo ve con el mismo sistema que se ve hoy en día, entre cómo interactúa el Senado y la Cámara de Diputados. Sí, eso sí lo dejaron. Desconozco si es que instauraron otro tipo de sistema, pero ese es. Y esta persona también preguntaba con el tema de la reelección. Justamente lo que quieren es hacer una disposición transitoria que impida que el presidente Boric se pueda reelegir. Ahora, yo creo que tendrían que ser muy tontos los convencionales de izquierda para no poner esa norma transitoria. Y Boric tendría que ser muy tonto para no aceptarla. O sea, yo creo que él se muere por ir a la reelección, le encantaría, pero eso sí que le daría insumos al rechazo. O sea, me encantaría que pusiera, no pongan una disposición transitoria y el presidente actual se puede ir a la reelección porque nos daría mucho insumo para decir que está una constitución hecha a la medida de Boric, que lo es, pero tan tontos no son, no nos hagamos esperanza. Aunque uno te puede sorprender, pero no creo, no creo. ¿Mm? A ver, vamos a buscar si hay más preguntas, si no, ¿hay alguna otra pregunta, queridos espectadores, para poder, si no, para poder, en este caso, dar término? Respecto a la primera infancia, incluida dentro de la educación sexual, ¿qué riesgo estamos corriendo en la primera infancia dentro de la ESI? Bueno, los típicos riesgos que hay, que la educación, primero que la educación sexual no puede estar controlada por el Estado. O sea, no, eso es absurdo. Eso vulnera la libertad de enseñanza. ¿Qué va a pasar con los colegios que no quieren enseñarla eso? ¿Ah? Y eso ahora, acuérdense que la Ley General de Educación ya no va a tener un quórum especial. Y bueno, y hay un peligro muy grave porque claro, la ESI además es un diseño de un programa de educación sexual hecha por el Estado, y el Estado, el programa de la ESI excluye a los padres. O sea, es una relación directa entre el Estado y el niño, porque además el niño lo convierte en sujeto de derecho. Y por lo tanto, es muy grave porque los padres en el fondo queríamos excluidos de la educación sexual de nuestros hijos, y lo peor es que uno no sabe quiénes son los monitores que están dando estas charlas, y uno no sabe si es gente calificada. Además que esto del derecho al placer sexual es muy peligroso, porque si hay un derecho al placer sexual y es parte del programa de educación sexual, bueno, entonces, con todo respeto a los asistentes, pero un niño, entonces alguien va a tener que enseñarle a ejercer ese derecho. Y de ahí en adelante, bueno, ya todos podemos sacar las conclusiones que ¿Qué razones pueden ocurrir? sí. A ver, ¿Ah? una consulta acerca de la atención médica, dice por ahí. Dice, claro, si necesito un urólogo, por ejemplo, oye, si pasamos toda forma, si necesito una atención de un especialista, ¿voy a poder ir a una clínica privada o voy a tener que hacer la fila en el consultorio? No, vas a poder ir. El problema, lo que yo estoy entendiendo de este sistema de salud, a ver, cuando dicen, no, si nosotros no abolimos la salud privada, no, si no la abolieron, si no la abolieron. Lo que pasa es que lo que yo estoy entendiendo de este sistema único de salud es que la cotización previsional va a ir a un sistema único de salud. Eso es lo que estoy entendiendo, porque hoy en día la Constitución dice expresamente que la cotización de salud, cada uno puede elegir si va al sistema público o al sistema privado. Pero aquí no está esa elección. Entonces, obviamente, ¿a dónde va a ir la cotización? Al sistema público. Y entonces la pregunta es si los prestadores de salud, o sea, si el sistema público con el FONASA te cubre muy poco, ¿ya? Entonces el copago lo vas a tener que hacer tú. Entonces, para poder tener un seguro, ahora, esto con las consultas, por supuesto es complicado, pero más complicado todavía es con la cirugía, porque con las consultas a veces hay mucha gente que está en FONASA y dice, ya sabes que más yo necesito urgente ir al doctor, así que en realidad el FONASA no me cubre mucho en una consulta privada, pero voy a hacer un copago y lo pago yo, porque necesito urgente esta atención. El problema está en la cirugía, porque ahí en la cirugía, decir uno, oye, voy a hacer el copago en una clínica privada, o sea, sale demasiado salado. Y ahí es donde entonces se empieza a producir el problema en el sistema público con la cirugía. ¿Mm? Entonces, el problema es que si tú quieres un sistema, o sea, si tú quieres ir al sistema privado, vas a tener que pagar otro seguro. Y uno dice, bueno, pero hay mucha gente que está pagando seguros complementarios. Sí, claro, pero hay gente que no. Y hay otra cosa. Yo, por ejemplo, me van a perdonar si me pongo como ejemplo, pero yo tengo ISAPRE y tengo un seguro complementario. Pero mi seguro complementario
este seguro complementario que yo tengo solo recibe gente con ISAPRE, no recibe gente con FONASA. Y yo creo que la razón es muy simple, porque las ISAPRES tienen mayor cobertura que FONASA. Entonces, mientras más cobertura yo tenga, menos paga el seguro complementario. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con mi seguro complementario si a mí me pasan a FONASA? Claramente me van a subir el complementario. Si no, no va a haber otra, si no, no va a ser sustentable. La clase media es la que va a sufrir. Exacto. Exactamente, todos los que nos queremos atender nos vamos a tener que pagar nuestro 7% que se va y vamos a tener que pagar el plan prácticamente completo para el servicio privado, porque pues, la pregunta es, ¿se eliminará la ISAPRE? Esa es la pregunta No, que nos hacen. No, pero a nosotros nos va a no. costar un ojo de la cara meternos un ISAPRE. Claro, porque tu cotización básica ya no va a ir ya no va a ir al ISAPRE. Entonces vas a tener que duplicar el pago. Claro, y el tema es que vas a obligar a mucha gente que no tiene ese copago, no sé, esa diferencia para poder, en este caso, entrar al sistema privado, al sistema público, que ya está reventado hace más de 20 años. Bueno, eso a mí me pasó con una persona que estaba, me dijo, oh, la señora que me hace las costuras. La fui a ver hace como un mes, me dijo, mire, estoy tan feliz con la Constitución, todos vamos a tener derecho a la salud, porque ahora usted sabe, porque se enferma. Oye, yo por mis adentros, por supuesto, me hace el Rosario Garabato, pero dije, ya, bueno, esta mujer está todo el día frente a una máquina de coser y escuchando al Julio César Rodríguez, que iba a entender. Entonces ya, me calmé y le dije, ya, pero espérese un poquito, le dije, pero ahí hay una trampa. Me dijo, ¿cuál es? Que a mucha gente que ahora está en el sistema privado los van a pasar al público. ¿En serio? Me dijo, sí. Y me dijo, ¿en serio? Pero como que no hizo el clic. Le dije, sí, pues le dije, entonces resulta ser que si usted ahora ya 2 meses esperando por una atención, va a esperar 4, porque toda esa gente se va a ir ahora al sistema público. Me dijo, ay, me dijo, no, me dijo, chuta, no lo había pensado, no sé qué. Ya, ahí ganó 2 votos para el rechazo, ella y su mamá, porque ahí eso me dio pie para hablar otras cosas de la convención, ¿no? Pero claro, ella fue lo que primero que escuchó en la televisión que pescó en algún matinal, y ahí donde tenemos entonces tenemos mucha pega, queridos, mucha pega. ¿Ah? Claro, y como hablaban de las preexistencias, o sea, si tú tienes una preexistencia o eres una persona ya con años, ¿no es cierto?, sobre 50, 60, con alguna enfermedad de base, los seguros te van a cobrar, te van a subir la prima y por lo tanto lo que estás haciendo es quitar la posibilidad a las personas que se puedan atender. Si en vez de potenciar el sistema, es lo mismo que hicieron con la educación, le quitaron los patines a uno para ponérselo a otro. Sí, No se lo pusieron a nadie. y al final terminaron todos gateando. Oye, Así fue. una de las últimas preguntas dice, ¿qué pasa si gana el rechazo? Ya, sí, eso es una pregunta. A ver, si gana el rechazo, no voy a hacer elucubraciones políticas, porque creo que no corresponde y cada uno aquí tiene su opinión, ¿no? Voy a hablar desde el punto de vista jurídico, y qué bueno que me hicieron esta pregunta, porque esta es otra cosa que vamos a tener que pelearla, pero después. Hay muchas personeros de derecha, que andan diciendo que la Constitución del 80 está muerta. Y yo digo, bueno, si la Constitución del 80 está muerta, porque ya lo dijeron 2 senadores de derecha, entonces ¿por qué usted sigue siendo senador? Que el Senado está en la Constitución del 80, si está muerta, su cargo está muerto. ¿Ya? O sea, ridículo. Yo aquí voy a hablar a título personal, no voy a hablar a título del partido, porque aquí esto no tenemos no lo hemos hablado, yo no he visto una postura oficial del partido, así que aquí yo solo voy a hablar a nombre de Andrea Iñiguez, así que quede bien claro. La Constitución es clara. Si gana el rechazo, sigue vigente la Constitución del 80. Ahora, ¿qué significa que siga vigente la Constitución del 80? No significa que no se pueda modificar, porque la Constitución tiene mecanismos para ser modificada. Por lo tanto, se sigue vigente con esos mecanismos de reforma. Lo que pasa es que esos mecanismos de reforma van a ser donde siempre se han hecho, que es en el Congreso. Y la pregunta ahí, y yo creo que cada uno va a tener que resolverla en su fondo interno, digamos, es lo que andan proponiendo algunos derechamente llamar nueva convención, que a mí me parece una locura. Si esta borrachera constitucional hay que cerrarla ya, o sea, esta borrachera de convenciones ya hay que cerrarla ya. Y lo otro que sí, yo creo que la Constitución del 80 necesita muchas reformas, se los digo de inmediato, muchas reformas. Pero, pero, pero yo sé que la centroizquierda, que son los que están más complicados en este momento, porque ellos aplaudieron el proceso constituyente, lo que pasa es que no pensaron que los revolucionarios se los iban a ir a comer a ellos, ¿no? Pero
Yo temo que ellos van a exigir una reforma de los artículos que la derecha nunca ha querido reformar, y me parece bien que la derecha nunca los haya querido reformar, que es el artículo primero, que establece el rol subsidiario del Estado y la centralidad de la familia en la sociedad, y el artículo 19, que establece los derechos fundamentales, la libertad de enseñanza, etcétera, y algunos artículos que establecen estos quórum especiales. ¿Mm? Entonces, voy a responder también la pregunta de Ignacio Baeza. Eso me parece que no lo podemos tocar, pero me parece que ahora no es el momento de decirlo públicamente, esto puede crear muchas ronchas, pero hay que darle una vuelta. Y como estrategia, aquí decía alguien, yo hablo de la Constitución de Lagos, hágalo. Porque eso, o sea, hasta los mismos gente de centro izquierda dicen, ven, hasta los fachos del Partido Republicano reconocen que está la Constitución de Lagos. Habla de la Constitución de Lagos, o sea, los amarillos los hace felices con esto, hablen de la Constitución de Lagos. Sí, está bien, ya, no peleemos, es la de la Constitución de... Yo tengo mi opinión acá, da lo mismo mi opinión. O sea, si ellos son felices con la Constitución de Lagos, habla de la Constitución de Lagos. ¿Mm? Perdón, esto, nacionalizar los recursos naturales, como el litio. A ver, el litio tiene un régimen especial, ¿ah? Tiene un régimen especial, pero lo que pasa es que a mí no se habló de nacionalizar no se dice si algunos convencionales querían eso, que dijera se nacionaliza. Entonces, hay algunos en los medios nacionales, hoy día creo que Standard & Poor's dijo, no fueron tomadas en consideración las más radicales. No, a ver, no cantemos victoria. Que no haya dicho específicamente que no se va a nacionalizar un bien, no significa que no se pueda nacionalizar, porque acuérdense ustedes que quedó la trampa de la ley. Sí, ahí es donde está el problema. O sea, primero, en el tema del agua quedó sumamente complicado, que hay personas que se dedican al agro, y aquí les quiero dedicar unas palabras. Primero, que hay toda una regulación con respecto a la alimentación. Hay un artículo que habla del precio justo en la alimentación. Yo tengo un amigo que es del partido, que es carnicero, y le mandé esto, le dije, ¿cómo te vas a ver cobrando el precio justo en la carne? O sea, no, olvídalo, es de loco. ¿Ah? Pero está el tema del agua, ojo, en el tema del agua también quieren ahí, crearon toda se le da preferencia al consumo humano y toda esta cosa, de nuevo, arcoíris, ¿no? Arcoíris, caballos, elefantes rosados, ¿no? Bueno, y entonces si le vamos a dar preferencia al consumo, ¿qué significa consumo humano? O sea, que yo no puedo regar mi huerta, o sea, y además crearon una agencia nacional del agua, que va a distribuir para el caso de emergencia. Hoy día yo venía escuchando una convencional que dijo, yo quiero que la transitoria de esto sea inmediato. Ahí vamos a tener que prestar atención, porque ¿qué actividad económica se va a poder desarrollar si el agua está regulada por estas medioambientalistas extremistas? No lo sé. No lo sé. Pero insisto, esto de los recursos naturales, no necesitas ni siquiera poner en la Constitución que los vas a nacionalizar. Simplemente debilitas el derecho a propiedad, porque además hay normas especiales que ya le están dando preferencia al derecho medioambiental por sobre el derecho a propiedad. Entonces, con eso, más la ley, que es de mayoría simple, y sin un control del Tribunal Constitucional, ahí está el escenario puesto ya. Porque no hay un cerco. No es necesario que no lo ponga, o sea, no es necesario poner un cartel que diga las vacas no se pueden escapar, pero si no pones un cerco, las vacas se te van a escapar igual porque no hay un cerco. ¿Me entiendes? O sea, no es necesario poner el cartel. Eso es lo que, ojo, eso es lo que Eduardo Novoa Monreal en 1970, aquí para los que peinan más cana, los menos jóvenes, porque somos todos jóvenes, pero los menos jóvenes, llamó, que le aconsejó al presidente Allende que él tenía que gobernar a costa de resquicio legal. Si este diseño está hecho para que después se puedan buscar resquicios legales y arrasar con todo. Maravillosa, agradecemos profundamente esta No, gran agradecido a exposición ustedes. y a los espectadores también, ¿no es cierto? Vamos a nombrarlo a algunos: Miguel Guerra, Nelda, Paulina, Rodrigo, Salvador, Sergio, Michelle, Marta, María Vidal, María Luisa Lacerda, Marcia Reyes, Luis Alfonso, Mara, Lorena, Karina, Juan Pablo ¿Puedo Donoso. simplemente decir algo? Perdón que interrumpa, pero simplemente que aquí tú tienes mis datos. Si alguno de ustedes me dice, oye, mira, ¿sabes que me junté con 10, me da lo mismo, que sean 10 amigos, porque esto tiene un efecto expansivo. Me dice, oye, ¿sabes que junté 10 amigos por Zoom
y andan medio dudosos entre la prueba y el rechazo, o ellos mismos tienen, por ejemplo, personas donde pueden llegar. ¿Podrías repetir esto? Aunque sea para 10 personas, aunque sea para 5, yo lo doy. O sea, me contactan y lo fijamos un día a esta hora, una hora y media nomás, porque si no la gente se latea y es normal, estamos todos cansados. Ningún problema, esto lo hacemos por Chile. Hoy día hablaba con un carabinero, le dije, oye, yo no hice el servicio militar, pero esto sí que es el servicio militar para mí, se me está de la risa. Me dijo, gracias, profesora, me decía, no, está haciendo su servicio a la patria, así que todos vamos a hacer nuestro servicio a la patria. Mira, ¿Ah? voy a colocar en el chat tu número de teléfono. Tú me permites, ¿no es Sí, cierto? Ok, sí, por supuesto, ahí por está. supuesto. Para que en Sí, este caso... o me mandan un audio, me dicen, oye, si está que estuve en tu charla y estuve conversando con alguien que está por el apruebo, pero que en realidad se empezó a cuestionar y me dijo esto, me dio este argumento a favor del apruebo, me dio no sé qué, no supe qué decirle. Bueno, ahí te mando un audio de un segundo y, no, de 5, no, un segundo no, un minuto nomás, que le puedes responder, ningún problema. ¿Mm? Mira, a los participantes, vamos a enviar material para que se queden tranquilos, vamos a enviarles ediciones en este caso, de las presentaciones, para que también tengan donde repasar. No se preocupen, eso se les va a enviar. Tenemos sus contactos, tenemos sus teléfonos, tenemos su WhatsApp, por lo tanto, ya editando a lo mejor de estas capacitaciones, lo vamos a enviar como material. Y posteriormente vamos a ir avisando. Ahora, una de las cosas importantes que no olviden es el trabajo apoderado. En este caso es Sí, www.apoderadoschile.cl, que es la evolución de apoderados-de-mesa.cl. Por lo tanto, es para poder trabajar, ¿no es cierto? Ahí, en este caso, se están organizando todos los apoderados para defender los votos de rechazo. Así que, pucha, de perfecto. verdad que agradezco profundamente a todos los que participaron A y todos los sobre que todo por tu participaron, sí. tiempo, ¿no es cierto? Un día cansado, venimos de la pega, digamos, pero bueno, hay que darlo por Chile. Y en eso estamos Hay que dar todos. todo por Chile, así que nada de agradecerme a mí. Estamos todos trabajando por Chile, así que, Súper, y en dando las nuestro gracias. caso, Sí. que yo tengo 46 años, mis padres, que en paz descanse, murieron muy jóvenes, no vieron esta catástrofe, gracias a Dios. A ver, yo siempre me he sentido estimulado por el ejemplo de ellos. Ellos se dejaron los pies en la calle en la Unión Popular y ahora nosotros nos tenemos que dejar los pies en los Zoom para convencer a la gente. Así que no es tan terrible. No nos van a tirar papas con gilet como le tiraron a mi mamá a los del GAP. Así que Claro. eso. ¿Ah? Mira, voy a poner Sí, nuevamente el teléfono para que vean el chat sí, abajo, el chat, ya, para que vean tu teléfono, ¿no es cierto? Véanlo inmediatamente, aprieten el chat para que copienlo, 48466266. Sí, está todo ok. para que lo Sí, vean, ¿no es cierto? Para que lo tengan y te puedan escribir, te puedan llamar y todo. Yo creo que por perfecto. nuestra parte, Ciudadanos por la Libertad, damos gracias, ¿no es cierto? Para que en este caso vamos a seguir participando porque tenemos que, en el caso, vamos a dictar el teléfono porque lo están preguntando. Si quieres, darlo en Sí, voz alta, por favor. Tu número. 99, sí, 99-484-6266. Perfecto. Ahí está, nuevamente lo anotaron, ¿no es cierto? También lo anoté yo. Un abrazo gigante. Vamos a dar por Para todos los terminada, ¿no es chilenos, de cierto? Un corazón. abrazo y en este caso, Sí, buenas noches. Estamos al buenas habla. noches. Un Chao, buenas abrazo. noches. Que estén bien. Chao. Chao.